ahora le doy la palabra a Miguel y vamos ya con la segunda parte del día de hoy, la segunda clase de la Ruta de la Seda Atlántica, el oro de las ideas, a cargo de Fernando Castro Borrego. Fernando, un gusto saludarte y muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta. Gracias. Bueno, pues yo os voy a presentar a Fernando Castro Borrego. Es un placer tenerte aquí, Fernando. Es uno de los historiadores del arte más importantes que tenemos en España, un referente en muchos aspectos, con una cultura muy amplia y variada. Ha estudiado prácticamente todas las vanguardias, desde el racionalismo canario, el surrealismo, tanto en su versión canaria como en su versión internacional. Muchísimas cosas, muchísimos aspectos, ¿no? Y siempre con un enfoque de historia cultural. Yo es decir, tengo, digamos, el gusto de que además sea amigo y además miembro del Comité Científico de la Cátedra Canarias América que tenemos aquí, ¿no? Y a mí me ha enseñado muchísimas cosas, tanto en sus escritos como en conversaciones, y sobre todo algo que nos parecía fundamental tener aquí hoy presente en este curso, que es de repente el papel de la mediación. Es decir, aquellos lugares, aquellos espacios, aquellos pensamientos que son a veces mediaciones entre, en este caso, entre Europa y América. ¿Qué más mediación que Canarias, ¿no? Que es obviamente las primeras Antillas, las primeras Américas, un pie en América, es decir, nos parecía que era fundamental. Desde Canarias, esta relación del Dorado se ve de otra manera, completamente diferente. Yo me he dado cuenta en esto y esto es lo que él me ha aportado, desde luego, en conversaciones con él, ¿no? Bien, Fernando Castro es catedrático ya emérito de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, historiador, teórico y crítico especializado en vanguardias históricas, como he dicho antes, surrealismo y arte canario del siglo XX, entre otras muchas cosas. Esto es prácticamente lo básico, ¿no? Es el autor de la primera monografía que se hizo sobre el pintor Óscar Domínguez, que contiene el único catálogo razonado de su obra, y autor de un centenar de artículos y de más de una decena de libros, que yo creo que son algunos más, puesto que él no cuenta algunos más pequeños de los inicios. Ha sido comisario de exposiciones de arte canario fundamentales en Viena, Nueva York, Washington, Caracas, Jerusalén, Tel Aviv, Praga o Bratislava. La primera de ellas sobre arte joven canario y organizada por el Cabildo de Tenerife se celebró en Viena en 1985, ya hace muchísimos años, además de ser el curador de dos exposiciones sobre la obra gráfica de Picasso, una en Bratislava y otra en Praga, recientemente además. Ha sido el creador de la Biblioteca de Artistas Canarios, que es una referencia absolutamente fundamental aquí para el estudio del arte contemporáneo, y director de la misma desde 1991 a 2016, así como codirector de una obra absolutamente fundamental y que ha sido también una de las razones por la cual hemos decidido invitarle, que es la historia cultural del arte en Canarias. Es decir, uno de los pocos 10 tomos, una obra muy magna, grande, enorme, siendo él el autor del tomo 8, en el que aborda el periodo de las vanguardias insulares, ¿no? Ha sido miembro del patronato del Museo Reina Sofía de Madrid desde 2007 a 2012, miembro del Consejo Asesor de la Fundación César Manrique. Tiene un libro, por cierto, sobre César Manrique y el paisaje de Lanzarote, verdaderamente maravilloso. Desde 1992 a 2017, miembro del Consejo de Redacción de la revista Descubrir el Arte y miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y de la Real Academia Canaria de la Historia. Muchas gracias, Fernando, por estar hoy aquí con nosotros. Es un placer tenerte con nosotros y vamos a disfrutar un poco de tu conferencia. Por favor, Miguel, tendríamos que compartir la pantalla. Vale, mira. Tal como lo hicimos antes, si necesita ayuda me avisa. Aquí. Ahí se va pasando. Dale de aquí. No. Pantalla. Espera, vamos a abrir. Te digo. Vamos a abrirlo un momento. Vale. Está abierto permanente.
pero lo cerramos. Está aquí. Ya lo tenemos. Sí, ahora eso se puede hacer mayor. Compartir pantalla. Ahí, ya está. Lo veis todos, ¿no? Faltaría conmutar la presentación en pantalla completa. Exactamente. Y para pasarlo. ¿Dónde lo voy pasando? Ahora mismo estamos viendo la lista de moderador, no es lo que habíamos hecho antes. Entonces, por favor, asegúrese que en PowerPoint no está escogido la opción, o sino aquí en los 3 puntitos, creo que también se puede quitar. Los 3 puntitos de arriba. En los 3 puntitos No, de arriba. empezamos a leer desde el pincel, justo debajo de la... Bueno, ver. Perdona, porque nos hemos hecho un lío aquí. ¿Donde pone más en los 3 puntitos? Eso es. Ahí le doy y dice salir, ¿no? Salgo. No, no estamos viendo la misma pantalla, yo creo. No sé si tienen un técnico allí que puedan ayudarles. Sí. Es para desactivar de PowerPoint la vista de moderador, solo eso. Para poderlo ver en grande, ¿no? Lo vean en- Eso. Eso ya está. Ahí se quedan grandes. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para pasar, le das ahí, Fernando. Ahí, sí. Sí, y ya está. A este. Exactamente. Mm. Ahí sí para adelante y lo otro para detrás. Ya puedo empezar, ¿no? ¿Eh? Puedo empezar. Sí. Buenas tardes. La conferencia que voy a impartir en este curso sobre el dorado aborda un aspecto del tema central de dicho ciclo. Yo debo confesar que las relaciones Canarias-América tienen una riqueza y una complejidad tan extraordinaria que al principio pensé que iba a encontrar dificultades para desarrollar una argumentación que no fuese una enumeración de aspectos en los cuales se manifiesta esa relación. O sea, que podía ser una especie de casuística de un ejemplo tras otro que convertiría esta conferencia en una miscelánea, ¿no? Y otros análisis de la relación Canarias-América que yo he consultado incurren en este error, ¿no? En mi opinión es un error, ¿no? Pero es un error comprensible porque es muy difícil encontrar un hilo conductor para explicar esa relación. Y yo finalmente creo que lo encontré en la figura de Alexander von Humboldt. Aquí vemos un retrato de Alexander von Humboldt, realizado por un pintor de la época, un pintor romántico, Weitz, que el cuadro se encuentra en la National Gallery de Berlín, y ofrece esa imagen romántica del viajero que se ajusta a la realidad. Era un tipo de científico humanista que consiguió compaginar los intereses científicos con los aspectos de la sensibilidad estética y cultural, como veremos más adelante, ¿no? Así que ya anuncio que voy a hablar de Humboldt como elemento de mediación, volviendo al tema que Miguel Ángel planteaba en la introducción. O sea, es un elemento mediador porque en un momento determinado del texto que escribió sobre las regiones equinociales, para referirse a Canarias, utiliza una metáfora que a mí me parece fascinante, y es la siguiente: las Islas Canarias son un gran caravasar en el camino a América. Los caravasares eran, como se sabe, una arquitectura
que se desarrolló en el camino de la seda, en la ruta de la seda, para proteger a los comerciantes de caravanas que trasladaban los productos de Oriente a Occidente y que tenían que descansar o defenderse de los ataques de los salteadores de camino, porque tenían también algo de fortaleza, pero sobre todo eran como un lugar de descanso, ¿no? Evidentemente, la metáfora es muy sugestiva porque indica que Canarias se encuentra en la ruta de América. Esto es un caravasar. Ahora, esa ruta es una ruta en la que el contenido de la misma va más allá de los metales preciosos. Es una ruta, como yo digo en el título de la conferencia, una ruta en la que lo importante son las ideas, los intercambios culturales. Y voy a poner algunos ejemplos de esos intercambios más adelante, ¿no? Por lo tanto, Canarias fue algo más que un caravasar de la ruta de la seda, que en este caso es la ruta del Atlántico. El Atlántico es como una gran ruta que conecta dos continentes. Curioso y paradójico que eso sea así, porque fue todo lo contrario, fue un obstáculo. Durante siglos era un mar que producía a los europeos que estaban ensimismados en el Mediterráneo, producía un rechazo, un temor. Ahora explicaré un poco cuál es la razón de ese temor a cruzar el Atlántico. Canarias fue también un banco de pruebas para Humboldt. En la ruta de la seda del Atlántico, como digo yo, Humboldt encuentra en Canarias algunas evidencias científicas que luego verificaría en América. Por ejemplo, en el campo de la representación del paisaje y de la naturaleza, él pone en práctica un corte transversal del volcán Teide, que es lo que ustedes están viendo aquí, donde se advierten cuáles son los pisos de vegetación, la relación entre la vida de las plantas y la altitud. Para desarrollar este mapa, que es precioso, o sea, que tiene una dimensión estética, como muchas de las cosas que él hacía, tuvo que basarse también en las investigaciones de otro científico amigo suyo, que era Leopold von Buch. Von Buch también hizo un viaje a Canarias y tiene un libro sobre Canarias. Era un gran biólogo. Pero la representación es un trabajo de él, ¿no? Que resulta fascinante, no solamente por la investigación que desarrolla, y que en Canarias se puede hacer porque las altitudes están comprimidas, vamos a decir. Desde la cota cero hasta la cumbre del Teide hay poco espacio. Y entonces es una especie de experimento para ver cómo las especies se adaptan a la altitud. Él intuía que eso lo podía realizar también a gran escala en América, y efectivamente así fue, porque basándose en el experimento que hizo del Teide, de los pisos de vegetación del Teide, hizo lo mismo con el volcán Chimborazo, que era, bueno, durante un tiempo se creyó que era la montaña más alta del mundo, y fue una montaña que él escaló y que se encuentra en Ecuador, y en cada una de las zonas de la montaña él va marcando las especies vegetales que se pueden dar en condiciones óptimas. Este es un ejemplo del valor que tenía Canarias, o que tuvo Canarias para Humboldt en el desarrollo. Pero leyendo el viaje a las regiones equinociales, advertimos que Humboldt entiende que antes de enfrascarse en consideraciones de carácter
científico sobre la naturaleza, hay que empezar por analizar las corrientes marinas. El viaje empieza como una exploración de las consecuencias que tiene la corriente del Golfo. Él hace una serie de verificaciones científicas que están perfectamente justificadas desde el punto de vista empírico y que demuestran que la ruta que siguen los barcos o que pueden seguir los barcos desde el sur de España, desde Cádiz, es absolutamente natural. Incluso lanzó una hipótesis. Un barco que se deje llevar por la corriente desde Canarias solamente, llegaría a La Guaira, al puerto de La Guaira, en 30 días, sin la ayuda de las velas. O sea, es algo absolutamente natural, ¿no? Esto era una realidad que se sabía, pero el mundo occidental no quiso explorar esas posibilidades. Había una reticencia porque era un territorio realmente desconocido. E incluso en el mapa que desarrolla una investigadora italiana, Pia La Diosa Zambotti, sobre el origen de la civilización, es un mapa de carácter difusionista. Ella va trazando una serie de flechas que conducen hacia Mauritania, pero al llegar a Mauritania, las flechas descienden hacia el sur, sin que haya ninguna posibilidad de atravesar el desconocido, el ignoto océano Atlántico. Evidentemente, sabemos que hubo relaciones entre Mauritania y Canarias, porque el rey Juba II escribió un libro sobre Canarias que se perdió, y bueno, pues Juba II era un aliado de Roma, estaba emparentado con los faraones porque su mujer era de la familia real egipcia. Y bueno, pues a partir de ahí hubo una serie de hipótesis que se lanzaron, pero nada de esto se ha podido verificar, absolutamente nada, ¿no? Por eso se entiende que el difusionismo se detenga en ese punto. En el mapa vemos, eso sí, que hay flechas que conducen hacia Inglaterra, hacia el norte de Europa, pero costeando. Los romanos se atrevieron a esa ruta. Una vez pasadas las columnas de Hércules, aunque fuese navegando contracorriente, preferían ir hacia Inglaterra y hacia Irlanda, pero no hacia el sur. Es un fenómeno difícil de explicar, pero que realmente es así. Bueno, Humboldt lo explica en algunas de las observaciones de esa introducción a su viaje, y dice así: un barco que se supusiese no recibir el impulso del viento llegaría en 13 meses de las Islas Canarias a las costas de Caracas. La navegación rumbo a América sería, por lo tanto, algo tan natural que ni siquiera requeriría el impulso del viento. Él pone varios ejemplos al respecto. Humboldt enumera una serie de casos o ejemplos que sirven para confirmar la fuerza y la dirección de esta corriente marina. El ejemplo más ilustrativo es el siguiente. Poco antes de atracar en el puerto de Santa Cruz, la nave Pizarro que le traía desde La Coruña, camino de América, llegó flotando una rama de un árbol tropical originario del Caribe que se llama cedro americano. Solamente se da en el Caribe. La rama había dado la vuelta al océano Atlántico
Y añade Humboldt que se podía haber hecho el siguiente experimento: arrojar de nuevo el tronco al mar y en 3 meses llegaría indefectiblemente a las costas de Venezuela. Cito otros 2 ejemplos que no son hipótesis, sino que son verídicos. Un barco cargado de vino que salió de Lanzarote, teniendo por destino el puerto de Santa Cruz de Tenerife, fue arrastrado por una tempestad hacia el sur y acabó llegando también al puerto de La Guaira, con su tripulación exhausta y al borde de la inanición, porque el capitán no había previsto provisiones para un viaje tan largo. Al narrar esta anécdota, que pudo acabar con tragedia, Humboldt añade que Vieri Clavijo, el historiador de Canarias, de la historia de Canarias, el autor de la historia de Canarias, al cual él no pudo conocer porque en ese momento estaba en Las Palmas, cuando Humboldt llega a Tenerife, hace también referencia a la misma y en sus noticias históricas. Lo recoge sobre todo en una segunda edición de la historia de Canarias, anotada, que de cualquier manera Humboldt no podía conocer, pero seguramente se lo contaron, ¿no? O sea, había muchas evidencias al respecto. Humboldt estaba muy orgulloso de estas investigaciones oceanográficas que desarrollaba y para la que él contaba con un instrumental científico adecuado y moderno. Y añade que Colón también tuvo conocimiento de estas circunstancias. Humboldt saca la siguiente conclusión de que las corrientes marinas han podido contribuir al movimiento de las aguas del océano, esparciendo las diferentes razas humanas en la superficie del globo, en una época en la que el arte náutico estaba todavía en su infancia. Bueno, hay muchos más casos de esta historia, ¿no? Pero los temas de la navegación son esenciales para entender la posición de Canarias en esta ruta del océano, ¿no? La tesis difusionista acaba confirmándose inevitablemente, ¿no? Y Humboldt, antes de partir para América, experimentó también otro tipo de conocimientos, puso en práctica otro tipo de conocimientos relacionados con la sociedad. La característica de Humboldt como viajero es que se interesaba tanto por los fenómenos de la naturaleza como por los fenómenos sociales, por la geografía física como por la geografía humana. Y estas reflexiones que va a hacer sobre Canarias, luego las repetirá en América también, con otros datos diferentes como veremos, pero que son muy interesantes, ¿no? Él cuando llegó a Canarias estableció comparaciones con América, y estas comparaciones se justifican en el hecho de que el texto fue revisado posteriormente. O sea, el viaje de Humboldt no es un diario propiamente. O sea, se basa en las notas de su diario, pero luego él lo reelaboraba. Y entonces llega a decir que en la sociedad que se encontró en Canarias, que era una sociedad que en los núcleos de población importantes tenía rasgos de civilización ya muy avanzada, no la encontró en América, sino en La Habana. Dice él, sino en La Habana. Y había un hecho diferencial, que para él era muy importante en esta comparación entre Canarias y América, y era la ausencia de esclavitud en Canarias, a diferencia de los territorios coloniales de América. Esto no es del todo cierto. En el siglo XVIII había esclavos en las casas nobles que ejercían funciones domésticas. Lo que no había era tráfico de esclavos. El mercado de esclavos, el mercado público de esclavos, que era un espectáculo que para él, como ilustrado, resultaba denigrante.
y lo comenta así, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Pero en su carta al barón de Forel hizo alguna valoración acerca de la sociedad canaria. Dice, qué cultura, qué apostura. Uno se creería transportado a Londres si los platanales, los cocoteros, no nos colocaran en las Islas Afortunadas. Y a su hermano Wilhelm, el filólogo, le dice que sería imposible encontrar el garbo y la postura de las damas de esas casas. Pero al mismo tiempo, su visión de la alta sociedad isleña era crítica. Era crítica, no era complaciente, era crítica. Se hizo amigo de aristócratas ilustrados que lo acompañaron a sus casas, la agasajaron con fiestas, etc., sobre todo en el Valle de la Orotava. Pero su actitud fue bastante crítica y también lo será con respecto a la aristocracia criolla americana. Dice, al respecto, en esta censura, dice que la soberbia, señala la soberbia actitud de esa aristocracia terrateniente del Valle de la Orotava, que se designa ella misma con el presuntuoso nombre de las 12 casas, y que, debido a los privilegios feudales de los mayorazgos, tienen sumido al pueblo en la pobreza más absoluta. Estas mismas instituciones feudales, que por largo tiempo han esparcido la pobreza en Europa, habría que abolirlas, dice Humboldt. También nos dejó reflexiones sobre el papel de los isleños. Él a los isleños lo llamaba andaluces de Canarias. A ellos se debe en gran parte los progresos de la agricultura en las colonias americanas. El archipiélago entero no contiene más de 160.000 habitantes y los isleños son quizás mucho más numerosos en el nuevo continente que en su primitiva patria. No basta para bien apreciarlos verlos en su patria, donde poderosas trabas se oponen al desarrollo de la industria. Es menester estudiarlos en las estepas de Caracas, en las faldas de los Andes, en las ardientes llanuras de las Filipinas, y donde quiera que aislados en inhabitadas comarcas han tenido la ocasión de desplegar una energía y actividad que son la verdadera fuerza de un colono. Para Humboldt, los canarios de América son colonos. Hay otra comparación que a mí me gusta establecer y es relacionada con el carácter fantasmal del mito del Dorado en América y el mito de una geografía fantasma que en Canarias recibe el nombre de San Borondón. América tuvo el Dorado como Canarias tuvo San Borondón. Aunque no es igual, ahora veremos las diferencias y las similitudes. El mito de San Borondón, que es San Brandán, el santo irlandés, santo navegante irlandés, llega hasta Canarias y una de las ubicaciones míticas, de la geografía mítica de San Borondón, está en las costas canarias, pero en dirección a América. Se decía que San Borondón se podía contemplar desde las islas de La Gomera y El Hierro y La Palma, y se hicieron expediciones a San Borondón. Y no solamente se hicieron expediciones, sino que en el Tratado de Alcobaza, donde se reparten los territorios entre España y Portugal, se señala que a España le corresponde San Borondón, tierra no hallada todavía. O sea, resulta cómico, ¿no? Pero en realidad son geografías fantasmas, ¿no? Un amigo mío, historiador del arte, Juan Antonio Ramírez, fallecido hace unos años, cuando le hablé de la importancia de San Borondón, del mito de San Borondón, y en el imaginario canario, tuvo la idea de escribir una historia del arte de la isla de San Borondón. Una historia apócrifa e hipotética de una isla fantasma que solo podía ser una historia fantasmática. Tanto mejor, decía Ramírez.
que era un historiador del arte riguroso, ¿no? Porque así no tendría que ajustarme a la veracidad al describir el paisaje, sus habitantes, su historia natural, sus casas, su arquitectura. Yo creía que era una boutade, pero Ramírez era muy capaz de haber llevado a término este proyecto. Desgraciadamente murió antes. María Rosa Alonso, que fue una escritora notable, una ensayista, alumna de Ortega y Gasset y de Américo Castro, en Madrid, fue quien en la cultura canaria del siglo XX recomendó a los artistas que hicieran representaciones, que desarrollaran una iconografía de la isla de San Borondón. Nadie le hizo caso. Solamente Juan Ismael, que pintó un cuadro desgraciadamente perdido. Aquí vemos a Juan Ismael y al fondo se ve muy mal, pero se ve un ángel que sostiene en sus manos una isla fantasma. Él creía en los ángeles de la guarda, era un pintor angelical, ¿no? Juan Ismael. Por desgracia el cuadro se perdió. Y entonces habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Y la iconografía del Dorado? ¿Dónde está la iconografía del Dorado? Que también es un territorio fantasmal, ¿no? O sea, es una idea. Las minas de oro existían, claro que existían. Pero el lugar donde se iban a encontrar todos esos inmensos tesoros, como no fueran las tumbas de los emperadores del Perú, de los incas, realmente sobre las cuales Humboldt habla, ¿no? Humboldt habla de los jardines con árboles de oro, los jardines subterráneos de Atahualpa. Eso lo comenta Humboldt. Bueno, realmente no existe. Lo que sí existe, y es sorprendente, es la enorme cantidad de grabados. Hay iconografía sobre San Borondón, mucha iconografía de San Borondón, pero es una iconografía que no es tanto estética como ética. La acumulación de riqueza por parte de los reinos precolombinos, por una parte, y por otra parte, la codicia de los conquistadores da lugar a una reflexión moral, pero difícilmente da lugar a una reflexión estética. ¿Qué se puede hacer representando esas montañas de oro? Pues poco. En cambio, la reflexión moral sí es muy importante. Hay un libro de Uslar Pietri, maravilloso, que es una antología de textos sobre el Dorado, donde nos encontramos una enorme cantidad de grabados de la época, donde se ejemplifica esa idea de que el Dorado da lugar a una reflexión moral importante. Aquí, aquí quiero ponerles a ustedes... bueno, este es uno de los grabados que representa el lago de Guatavita, donde un cacique, o sea, ahí es donde está el origen de la leyenda, un cacique revestido en oro se introducía en las aguas del lago y a su vez arrojaba oro y piedras preciosas al fondo del mismo. Dio lugar a una serie de expediciones científicas, que no eran científicas precisamente, pero que sí estaban guiadas por la codicia. Los conquistadores españoles, muchos de ellos, algunos, la más famosa, la de Pedro de Ursúa, donde iba el famoso Lope de Aguirre, sobre esto hablaré algo más adelante, ¿no? Evidentemente era un lugar fantasmal como fue San Borondón, ¿no? Cuando Humboldt parecía que no iba a hablar del tema del Dorado, de repente hace una reflexión. Dice, a tan poca distancia de las fuentes del Orinoco, él iba remontando el río de las fuentes del Orinoco, en aquellas montañas solo se soñaba con el Dorado. Es muy poco lo que dice, pero seguirá hablando más adelante. Y automáticamente añade una reflexión moral. Hasta ahora, las tumbas indias del Orinoco no han sido estudiadas debidamente porque no contienen riquezas como las del Perú, y porque en el país nadie cree ya en las viejas leyendas
de la opulencia de los antiguos moradores del Torado. Él es un ilustrado, él no cree en los mitos, evidentemente. Vamos a dejarnos de mitos. Pero también se da cuenta de que la búsqueda del oro llevó también al saqueo de las tumbas. Evidentemente, el saqueo de las tumbas no es una cosa buena, pero si se acercaban a las tumbas era porque los conquistadores eran porque pensaban que podían encontrar oro, ¿no? Evidentemente, las tumbas del Orinoco. Sin embargo, más interesante me parece la reflexión que hace acerca de la pobreza de los indios. Es una reflexión moral, pero también política, muy importante. Tiene una consecuencia política. Dice que los blancos, los criollos, están más preocupados en marcar distancias con los negros o con los indios, y que, como clase dominante, hubiera debido asumir la responsabilidad de hacer productivas aquellas tierras que son muy fértiles, pero no lo hicieron. La razón que aduce Humboldt es muy sencilla. Cito ahora palabras textuales. En las misiones, todo hombre de color que no es completamente negro, como un africano o un cobrizo, como un indio, es llamado español. Pertenece a la gente de razón, entre comillas, la raza dotada de inteligencia. Y esta razón, con frecuencia arrogante y holgazana, dice a los blancos y a los que por blancos se tienen que la agricultura es trabajo de esclavos e indios. Aquí termina la cita. Hay aquí una velada crítica a los españoles de la colonia que heredaron el prejuicio de la maldición del trabajo, prejuicio que durante siglos cultivaron las clases altas del Reino de España y que exportaron a las colonias americanas. La peor herencia que España le dejó a América, en mi opinión. Todo se debe, como decía el gran Quevedo, a la negra honrilla. La negra honrilla de no trabajar, de considerarse un terrateniente, un aristócrata que no tiene necesidad de trabajar. El trabajo mancilla. Y digo esto, mancilla, y la posición es completamente distinta a la de los holandeses. Él se encontraba entonces en una colonia que se llamaba Nueva Esmeralda, en el Alto Orinoco, Nueva Esmeralda, desde donde escribía estas páginas, estas reflexiones morales y políticas sobre el trabajo. La colonia fue creada, dice él, a imitación de la Nueva Holanda, que se hicieron en otras partes de América y de otros lugares, ¿no? De otras colonias holandesas. Pero señala que el nombre, de Nueva Esmeralda, como emulación de una Nueva Holanda, no es del todo exacto, porque no imitaron lo más importante, que es la exaltación del trabajo que los holandeses preconizaban. He aquí el origen de todos los males, el origen que no tiene nada que ver con la fantasía del dorado, de las que ya nadie hablaba, según Humboldt, ya no se habla de esa fantasía. Estamos a finales del siglo XVIII. Pues el mal americano, según Humboldt, sería la emulación por parte de las clases altas, criollas, del peor de los vicios transmitidos por la civilización occidental e hispana, el desprecio aristocrático del trabajo. Es notable el paralelismo que establecía Humboldt entre la realidad social latinoamericana y la canaria. También Humboldt, que estaba deslumbrado ante la cultura, la educación, las maneras de la clase alta canaria, los critica porque no tuvieron sensibilidad social. Aquí vemos, esto es un pectoral de los muiscas, el pectoral de oro de los muiscas, que revela hasta qué punto el oro fue también una obsesión para las culturas precolombinas. Esto es una evidencia, lo sabe todo el mundo. Pero en realidad, el viaje de Colón
se guió por dos motivos principales. Por un lado, la búsqueda del oro, y por otro lado, la búsqueda del paraíso. Eso es lo que movió a Colón a cruzar el abismo, el territorio prohibido. El paraíso terrenal también estaba asociado con la con la idea de San Borondón, porque la isla no encontrada, la isla non trubada, era también una representación del paraíso. Uno de los primeros episodios de esa fantasía fue el episodio de los cascabeles. A ver, aquí vemos la escena de los españoles engañando a los indios con los cascabeles. Se hizo una película de Isabel Coixet sobre este tema, sobre el tema de los cascabeles, cascabeles de oro, ¿no? Y al mismo tiempo que Colón habla estoy haciendo un pequeño inciso sobre Colón, aunque sigo hablando de Humboldt, ¿no? Seguiré hablando de Humboldt. El tema de la llegada al Caribe por parte de las naves de Colón cobra una importancia especial porque si bien el descubrimiento de América desencadena una reflexión moral sobre la riqueza y tal, también crea un escenario estético, un espectáculo estético desconocido. Me estoy refiriendo a lo que hoy se llama el mapa sonoro. El mapa sonoro que descubren Colón en América es extraordinario y no tenía, o sea, los ruidos de la selva, el canto de los pájaros, todo eso es lo que desde el punto de vista de la nueva etnología musical, se llama mapa sonoro. Hay un trabajo de una historiadora del arte canaria, Eliana Cabrera, doctorada en Milán, sobre el mapa sonoro que encontró Colón en América. Este es un tema que puede dar realmente es un espectáculo estético excepcional, ¿no? La música de la selva es algo sobre lo cual Colón fue sensible, evidentemente. El paraíso, estamos en el paraíso. Al llegar al Caribe, Colón, como se sabe, imbuido por la idea del paraíso, piensa que las corrientes de agua dulce que llegan al mar no pueden ser de otra isla más, tienen que ser de un continente. Claro, Humboldt lo dice, es que Colón tenía formación científica también, y era un gran conocedor, dice Humboldt, de los fenómenos de la naturaleza. Él se dio cuenta de que aquellos ríos no podían ser sino, según él, y aquí es donde interviene el mito, según él, los ríos del paraíso. O sea, en los antiguos mapas del paraíso, hay siempre, vemos siempre 4 ríos que atraviesan el territorio. Es una geografía fantástica, pero él pensó en eso, ¿no? El aspecto de esta comarca, dice Humboldt, comentando la visión de Colón, era tal que el navegante Cristóbal Colón tuvo el firme convencimiento de que un continente americano se encontraba a punto de ser descubierto por los ríos de agua dulce que atraviesan, que entran en el mar. Eso no pueden ser ríos pequeños, tienen que ser ríos de un continente. Humboldt, como hombre de la Ilustración, creía en los principios de una geografía universal, de tal modo que para él aquello no podía haber sido un hecho aislado en la historia, y entonces recurrió a un conocimiento de la cultura clásica, porque él tenía una buena formación clásica, y recordó que Alejandro Magno también se había equivocado en la conquista de la India, porque creyó que el agua del río Indo no era sino el agua de un afluente del Nilo.
porque había cocodrilos y porque le pareció que no podía ser de otra manera. Esta segunda deducción podía ser entendida por Humboldt. Lo que Humboldt no podía entender es que Colón pensase en el paraíso de esa manera y que así se lo transmitiera a los reyes de España, que estaba a punto de llegar al paraíso, ¿no? El descubrimiento de América, por lo tanto, tiene elementos míticos que no son solamente el oro, la búsqueda del oro. Evidentemente, Colón en su diario habla en más de una ocasión del oro. Y se nota la codicia cuando descubre los cascabeles de oro y comercia con los indios al respecto, cambiándolos, trocándolos por unas piedras de cuarzo que tenía en el barco, ¿no? Evidentemente, el dorado ha sido objeto de distintas interpretaciones. Hay una interpretación que es política. Yo voy a mencionar la que ha habido varios autores que han reducido el fenómeno del dorado a un fenómeno meramente político, ¿no? Y uno de ellos fue Germán Arciniegas. Yo voy a hablar de Germán Arciniegas. Este escritor, periodista, ensayista, político, embajador, escribió algunos textos sobre el dorado, donde se produce esa reducción absoluta al fenómeno de la extracción de los materiales preciosos. Pero además añade una hipótesis indemostrable, que es la siguiente. El dorado fue una invención de los aborígenes para encantar a los hombres blancos y para sacárselos de encima, para que los dejaran tranquilos, vamos a decir, pero utiliza el término sacárselos de encima. Cayeron en esta era una trampa, y se cayeron en esta trampa españoles, alemanes, ingleses, está refiriendo a la financiación de las expediciones. Efectivamente, los banqueros ingleses, alemanes, holandeses, etc. Bien, bien. Dice que cayeron en esa trampa. Y en su forma original era una fábula andina. Se trataba de una laguna azul, antes la vimos, la laguna de Guatavita. Se trataba de una laguna azul puesta en el tope de la cordillera que tenía en el fondo sapos, lagartijas y culebras de oro. Según esto, mientras los conquistadores se enfrascaban en la búsqueda del oro, los dejarían en paz a ellos. Bueno, esto es más que discutible. Arciniegas se adelantó al enfoque de los estudios culturales sobre el descubrimiento de América. Solo destacan los aspectos materiales o materialistas que despiertan al mismo tiempo un juicio moral sobre la colonización y sobre la codicia y la violencia que esta colonización desencadena. Volviendo a Arciniegas, hay que decir que su análisis se reduce a poner en evidencia la maldad de los conquistadores y la bondad rusoniana de los indígenas. Cuestionando incluso la idea del descubrimiento, al señalar que el único fin que persiguieron los españoles no fue otro que el cubrimiento. Utiliza el término cubrimiento. Se trata de cubrir o de encubrir, la idea de cubrir o encubrir. El hecho de que los españoles construyeran las ciudades siguiendo patrones arquitectónicos y constructivos occidentales, en vez de adaptarse a los sistemas constructivos y urbanísticos de los pueblos precolombinos, revela la voluntad de cubrimiento, dice él. Esta afirmación es una reducción al absurdo, porque podemos entender que la alta cultura de los aztecas de México y de los incas del Perú produjo obras excepcionales que los conquistadores pudieron haber, por ejemplo, replicado, o conservaban esos monumentos, o los replicaban, y empezaban a vivir de acuerdo con una arquitectura neoazteca. Eso, la propia formulación es un disparate. Por otra parte, algo parecido se podría decir, por ejemplo, de la conquista de Canarias.
cuando los conquistadores españoles y normandos, porque los primeros que llegaron a Canarias fueron los normandos, llegaron a Canarias, se dieron cuenta de que los canarios vivían en cuevas. ¿Qué tenían que haber hecho? Dejar de construir a su manera y ponerse también ellos a vivir en cuevas. Arciniegas pone un ejemplo que revela el carácter maniqueo de esta visión. Con respecto a la relación de los conquistadores y conquistados con el vino y con otras sustancias alcohólicas, sostenía que los segundos, en sus ceremonias religiosas, se emborrachaban con vino de moras, donde participaba toda la colectividad, mientras que los conquistadores preferían el sórdido espacio de las tabernas para emborracharse. También es verdad que los clérigos, me refiero por ejemplo a la crónica de López de Gomara, que acompañaron a los conquistadores, abusaron en el sentido contrario, poniendo demasiado el énfasis en la afición de los indígenas a las sustancias psicotrópicas, que no solamente era el alcohol, sino drogas, etcétera, o productos naturales, ¿no? Esta visión polarizada, la de López de la Gomara y de Arciniegas, impide analizar los fenómenos culturales con una cierta objetividad. Por ejemplo, el fenómeno del urbanismo. Se ha dicho, aunque es difícil de verificar, que la ciudad de La Laguna, esta es una foto antigua de la ciudad de La Laguna, que la ciudad de La Laguna pudo haber sido un modelo de construcción de la ciudad americana, porque era una ciudad de nueva planta, con calles muy anchas, que no tenía nada que ver con las ciudades europeas, una ciudad renacentista en realidad, por el urbanismo, y por eso se le ha conseguido el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no por la arquitectura, sino por el urbanismo. Y que ese modelo fue dictado por los reyes católicos, que mandaron llamar a Alonso Fernández de Lugo, el adelantado, al campamento de Santa Fe para, en fin, trazar un poco las directrices. Esto hasta ahora no se ha podido verificar totalmente, aunque circula esta opinión, y hay algunos autores especializados en la arquitectura canaria que así lo han dicho. Pues bien, voy a citar una visión completamente contraria, que es el ensayo de un buen especialista en arquitectura, que es Miguel Rojas Mix, que habla del urbanismo colonial. Si el urbanismo solo es un instrumento de poder, el libro de él se titula La Plaza Mayor como instrumento de poder, ¿qué sentido tiene tratarlo como un hecho de cultura? Si lo que cuenta únicamente son los fines, es el poder, los asuntos relacionados con la arquitectura, con el urbanismo, carecen de importancia. Lo único que se manifiesta entonces es el poder, ¿no? Arciniegas es taxativo. El término descubrimiento tiene una significación cognitiva que no se compadece con las verdaderas intenciones de los conquistadores. ¿Por qué el conquistador iba a ser descubridor? Se pregunta Arciniegas. O sea, descubrir es un concepto asociado con el conocimiento y es una palabra noble. Y conquistar no lo es. Conquistar es una función grosera, material, sensual. Por consiguiente, sigue diciendo Arciniegas, si el descubrimiento es solo eso, una operación de conquista, no cabe hablar de arte, arquitectura, literatura, etc. No cabe hablar de nada. El descubrimiento, sí, solamente hay que entenderlo como un encubrimiento. Claro, esto realmente conduce a lo que antes llamé una reducción al absurdo. La conquista de América y el descubrimiento no son nada más que un proceso de encubrimiento. Y no cabe reflexionar sobre el arte colonial, que es también un arte realizado por los americanos. La Catedral de México, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz es un encubrimiento. Se podría uno hacer esa pregunta, ¿no? Son encubridores. Y los que escriben sobre esos encubridores son doblemente encubridores. Realmente es curioso, esto lo escribió Arciniegas en un libro llamado América, Tierra Firme, del año 66,
pero en el año 69 escribió una novela titulada El Caballero del Dorado, donde el protagonista es un conquistador que se mueve como por un ideal, como si fuese Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ese conquistador es un conquistador real, no es un personaje de ficción. Es Gonzalo Jiménez de Quesada, que es uno de los autores de una de las expediciones más desgraciadas de la aventura del Dorado. No solamente está la de Pedro de Ursúa, hay muchas más, entre ellas la de Jiménez de Quesada. Pues Arciniegas escribe, después de haber dicho todas estas cosas sobre el descubrimiento, escribe sobre un conquistador que se siente obsesionado por el resplandor del oro. Bueno, hay más cosas. Yo voy a poner dos ejemplos de la fecundidad de la relación Canarias-Américas, que tiene que ver con dos materiales. ¿Cómo es que un material, uno de ellos es un material precioso, la plata, y otro de ellos un material importante para la subsistencia, el maíz? De la plata y el maíz salen obras de arte, de la plata americana y del maíz americano. La platería canaria, sobre la cual se han hecho estudios, mi maestro, que fue Hernández Perera, mi primer maestro, historiador del arte, hizo su tesis doctoral sobre la platería canaria. Y la platería canaria toda, o casi toda, viene de América. Viene el material y vienen las piezas también. Con la plata americana, los talleres de La Laguna, sobre todo los talleres de La Laguna, produjeron obras magníficas, pero también se importaron obras maravillosas de talleres americanos. Aquí tenemos el cáliz de esmeraldas, ya en el siglo XVIII, finales del XVIII, 1770-80. Un cáliz de esmeralda. O el cáliz de filigrana de plata de la parroquia de San Lorenzo de Las Palmas. Además ponemos unos cuantos más. Son obras maravillosas de talleres. O la custodia de plata sobre dorada. Son piezas grandes, de gran tamaño, ¿no? En este caso, de 69 centímetros de alto. O esta custodia guatemalteca con la figura de Santo Tomás de Aquino en el centro, en el astil. En el astil está la figura de Santo Tomás de Aquino. Esto es de Guatemala, de los talleres de Guatemala, de 68 centímetros de alto. Son piezas de arte mexicano o guatemalteco, etc. Casi siempre es de México, un territorio en el que no hay mucha migración canaria, pero que tiene una relación con Canarias a través de los materiales. Las bandejas maravillosas de plata, las bandejas mexicanas, que voy a poner dos de ellas, son enormes, son de 55 centímetros de diámetro, esta es de 56 centímetros de alto, ¿no? De la Basílica del Pino de Teror. Y luego, no menos interesante, de ese tráfico de las ideas, de ese comercio verdaderamente interesante de las ideas, que no es únicamente una cuestión de oro. Por cierto, la plata que llega de América llega como donación. Son donaciones que hacen los emigrantes a las iglesias de sus pueblos natales, de sus lugares, ¿no? Y, por ejemplo, el otro elemento interesante, fantástico, en mi opinión, es los crucifijos de pasta de maíz realizados por los indios tarascos en el estado de Michoacán, en México. Esto fue una producción para la cual había una demanda en Canarias. Hay muchos de estos crucifijos. Algunos se reducen exclusivamente al torso y luego las manos y la cabeza se hacían en otro lugar.
Yo no he querido multiplicar las imágenes, me he limitado a poner la más famosa de todas, que es la de San Juan de Telde, el altar mayor de San Juan de Telde, un crucifijo de pasta de maíz, que además revela una peculiaridad tecnológica importante de los indios, o sea, una capacidad tecnológica importante. O sea, es asombroso cómo el arte sacro occidental se enriquece con esta tecnología. Es una tecnología, evidentemente. Bueno, y quiero terminar la conferencia con un último capítulo contemporáneo. Están viendo ustedes un retrato de Manolo Millares. Manolo Millares, pintor abstracto canario, que perteneció al grupo El Paso de Madrid, es uno de los grandes pintores españoles del siglo XX, pero muy influido por el mundo primitivo, por las momias guanches, y muy atento a una serie de fenómenos que ahora comentaré, ¿no? Siempre estuvo fascinado por la figura de Humboldt. Fue, hasta donde yo sé, el único artista español que hizo una carpeta de Aguafuertes, cuyo tema es el viaje de Humboldt a las regiones equinocciales. Se llama así. Humboldt en el Orinoco. Aquí tenemos no he traído nada de la carpeta, sino un cuadro que lleva el mismo título, Humboldt en el Orinoco. Manolo Millares era un personaje profundamente marcado por las circunstancias políticas españolas, ¿no? Su familia fue represaliada, formaba parte de una familia en la que abundan los ilustrados, historiadores, paleógrafos, etc., ¿no? Las Palmas con un gran prestigio, pero su padre fue apartado del puesto, del cargo que ejercía en la educación, y eso sumió a su familia en un panorama de miseria y de penalidades, ¿no? Manolo Millares, que siempre tuvo una orientación política muy clara, estuvo muy interesado por la historia americana, siempre. Y cuenta en un texto autobiográfico de su infancia, que desde que tuvo conocimiento de la batalla que se libró, tuvo conocimiento en la infancia, que se libró entre los conquistadores españoles y los aborígenes canarios en el barranco de Guiniguada, muy cerca de donde él vivía, donde después se levantaría la Catedral de Las Palmas, se apiadó de la suerte que corrieron los guanches y soñó después, muchas veces, que el desenlace de aquella batalla pudo haber sido otro, aunque era improbable que se hubiesen invertido las tornas, ¿no? La película que se montó en su imaginación infantil es que los guanches ganaban la batalla. Y sé que de vez en cuando era niño, pensaba en eso. Los guanches armados con piedras y palos vencerían a las tropas del reino de Castilla que contaban con armas de fuego, decía él, ¿no? Pero esta parábola terminaba siempre igual, porque Millares pensó siempre que la conquista de la isla por los europeos era inevitable. Precisamente por esto, por lo que dice Humboldt, por la corriente del Golfo, porque tarde o temprano llegarían, y no llegarían en son de paz. Como también lo sería posteriormente la conquista de los territorios americanos por el Reino de España. La evolución pacífica no era sino del pueblo guanche, no era sino un sueño de niño. Millares era evolucionista por convicción y difusionista por realismo. El difusionismo es típico de la sociedad capitalista, de la economía capitalista. Los ingleses lo explican en un lema que dice el comercio sigue a la bandera. Trade follows flag. El comercio sigue a la bandera. Eso es así, como lo plantea, pero realmente él sabía que eso se produciría inevitablemente. Millares convirtió a Humboldt en un ídolo. Era para él
la reencarnación de Jasón, el mito griego de el viaje de los argonautas. El viaje de los argonautas, reflejado en la novela en verso de Apolonio de Rodas, en busca del vellocino de oro, cuidado, de nuevo es el oro, el vellocino de oro, lleva la dirección contraria, porque sale de Grecia, parte de Grecia, y llega a la Cólquida, que es donde actualmente en el Mar Negro está Georgia. Ese es el viaje mítico de Jasón. Ese texto fue fundamental para Millares. Y siempre habla del vellocino de oro. Y dice que en realidad el oro, de acuerdo con un principio fundamental del pensamiento esotérico, es uno de los extremos. O sea, el oro y el despojo se invierten. Él dice que la arpillera de trapo, el vellocino de trapo, dice él, se puede convertir en vellocino de oro. Esta es la inversión simbólica del pensamiento esotérico. Él lo pensaba en esa posibilidad. Y el viaje de Jasón para él fue importante. Dice, cuando se busca con vigor el vellocino de trapo, él pintaba con trapo, que es con arpillera, el vellocino de trapo, ignoto sendero de la total aventura, la pintura se convierte en un viaje que discurre por un territorio del que no hay mapa alguno para guiarse. Por eso Humboldt fue su ídolo. A este propósito, me gustaría citar también dos reflexiones sobre el paraíso terrenal ubicadas en América, que no se suelen citar mucho. Una de ellas se encuentra en un libro de Mircea Eliade que se llama La búsqueda. Y es un artículo que lleva por título Los guaraníes en busca del paraíso perdido. Dice Mircea Eliade que, aunque parece una reedición del mito del Génesis, no es así. Es un mito propio del pueblo guaraní. Los indígenas le dieron un nombre que expresa con exactitud su significado simbólico: la tierra sin mal, o la cara de Nande, nuestra gran madre. El viaje de Humboldt, curiosamente, se dirigió hacia donde hipotéticamente estaba la tierra sin mal, en el Alto Orinoco. Y llevaba, el viaje de Humboldt en América también llevaba la dirección hacia Occidente. Humboldt, remontando el Orinoco, viene a ser una continuación del viaje de Colón. Mircea Eliade describe este recorrido del siguiente modo, basado en datos empíricos de antropólogos que han investigado sobre este mito de la tierra sin mal, que estaría en América hacia el occidente, hacia la puesta del sol. Existe aquí en la tierra, al otro lado del océano, ese territorio, que es difícil de alcanzar, pero está situado en este mundo. Es un paraíso terrenal, es la búsqueda de un paraíso terrenal. Aunque parece hasta cierto punto sobrenatural, puesto que entraña la presencia de dimensiones paradisíacas, por ejemplo, la inmortalidad. La tierra sin mal, sigue hablando Mircea Eliade de este mito guaraní, la tierra sin mal, no pertenece al más allá, simplemente está muy escondido, como pensaron que estaba muy escondido el Dorado, ¿no? O San Borondón. Allí no se llega, o más exactamente, no solo en alma o espíritu, sino también en carne y hueso. Las expediciones colectivas emprendidas en busca del paraíso tenían precisamente esta meta: alcanzar la tierra sin mal, antes de la destrucción del mundo. Todo eso son palabras de Mircea Eliade. Establecerse en el paraíso y disfrutar una existencia beatífica mientras el cosmos, exhausto y sin regenerar, esperaba un fin violento. Estas palabras son tremendas en un momento en el que el apocalipsis no era previsible.
el momento en el que escribe este artículo que se encuentra en el libro La búsqueda, el apocalipsis ecológico, vamos a decir. Bueno, voy a intentar resumir un poco. Humboldt siguió leyendo siempre a Humboldt. Perdón, Villares siguió leyendo siempre a Humboldt. Anoche leí algo sobre Humboldt en su viaje por la América Central. La balsa del mencionado y de Bonpland, su compañero Bonpland, discurre por la horizontal entre los ríos Negro y Orinoco. Sigue haciendo reflexiones sobre esa idea. Y antes de morir, en el año 72, abrigó la idea de hacer un viaje a la Guayana. Evidentemente, el viaje a la Guayana venezolana, estaba dictado por la pasión que sentía por Humboldt, por el viaje de Humboldt. Hay otra referencia con la que me gustaría terminar esta conferencia, que es la que se encuentra en un libro del gran ensayista George Steiner, que afirma al respecto de estos libros de viaje que las exploraciones geográficas respondían a la búsqueda del último jardín. Término, el último. América fue el último jardín para Occidente. Dice Steiner, voy a leer algunas partes porque a mí me parece que para terminar esta conferencia es muy apropiada. La caída del hombre no erradicó de un golpe todos los vestigios del jardín del Edén. Persistieron grandes espacios de naturaleza original y de vida animal. Los viajeros del siglo XVIII, Humboldt por ejemplo, sucumbieron a una especie de ilusión premeditada cuando creyeron haber encontrado razas de inocentes hombres en el paraíso y los mares del sur, o en las grandes selvas del Nuevo Mundo. Pero sus idealizaciones tenían una cierta validez. Al haber existido, como si dijéramos, fuera de la historia, al haberse guiado por usos sociales y mentales de carácter primordial, al estar en íntima relación con plantas y animales, los hombres primitivos encarnaban realmente una condición más natural. Su divorcio cultural de la naturaleza había ocurrido, por supuesto, hacía cientos o miles de años, pero había sido menos drástico que el del hombre blanco. Para ser preciso, sus modos culturales, sus técnicas para conseguir alimentos, etc., estaban calculados para apaciguar la naturaleza, para consolarla, para vivir con ella, para hacer menos salvaje y menos dominante la ruptura entre naturaleza y cultura. Todo esto está presente en el viaje de Humboldt, la visión de Humboldt sobre esto. La cuenca del río Orinoco fue el último jardín. Y Humboldt lo describió de una manera que entronca evidentemente con el relato del Génesis, aunque el pensamiento de Humboldt no fuese un pensamiento religioso. Mieres se identificó con esa aventura vital y con su exploración científica, pero no pintó la selva del Orinoco, limitándose a evocar el movimiento de las aguas de los ríos, sus ondas, que se reproducían en los colores de su paleta. Dice él, aguas negras y aguas blancas, el blanco y el negro de su pintura. Y aquí vemos en la parte inferior del cuadro como una especie de río, el río Orinoco, o sea, una especie de movimiento del río. Esto le trajo también recuerdos muy amargos del enfrentamiento que mantuvo con su hermano Agustín, que era poeta, y que le reprochaba en los años 50, cuando él trabajaba en planas de poesía y en la antología Cercada, que es una antología de poesía social, que al mismo tiempo fuese un pintor abstracto. Cuando su hermano, siguiendo las teorías del realismo socialista, le pedía a Manolo que se convirtiera en un pintor social,
un pintor de propaganda, de ideas políticas. Él tenía una gran fascinación por Humboldt, pero no hizo un retrato de Humboldt. Agustín se lo reprochó, de nuevo, aunque se habían reconciliado, le dijo, ¿cómo es posible que hayas hecho un cuadro abstracto sobre tu pasión por Humboldt? Esta restauración entre naturaleza y cultura es el gran tema pendiente de la cultura occidental. Y podemos seguir el hilo de esta historia leyendo a Humboldt y leyendo las reflexiones que hizo sobre la naturaleza americana. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Yo me voy a poner aquí para hablar un poco contigo. Rosario, si quieres, le hago yo alguna pregunta y mientras podéis ir buscando preguntas de los participantes, ¿no? A mí me ha interesado mucho, Fernando, tu intervención en el sentido de que has empezado poniendo en escena la dificultad de hablar de las relaciones que los canarios, sobre todo, tienen con el dorado, cómo ubicarlo, o sea, dando a entender un poco que la dificultad es establecer el relato, ¿no? Un relato único, ¿no? Y se ha hecho muy visible que has contado como determinados episodios. Y has venido a contar de manera muy clara que en esa guía por una geografía muy inestable, donde todos creemos que hay una geografía muy estable del dorado, y sin embargo tú has hecho visible que es una geografía muy inestable, el único que podía ser un hilo conductor podía ser precisamente Humboldt. Bien, al decir eso, has hecho muy visible, por lo menos para mí, una cosa fundamental, que es que el dorado es un fantasma, ¿no? Que no es solamente una materia, sino que es también un fantasma. No es un fantasma sin materia, sino es una materia y un fantasma. Las fantasías extractivas y las fantasías deseantes caminan a la vez en el dorado, ¿no? Eso es fantástico, eso es, claro, extraordinario, ¿no? Y explica realmente muchas cosas, como por ejemplo la intromisión del paraíso en todas estas cuestiones, ¿no? Que has hecho visibles, ¿no? Y eso de pronto, claro, a mí me ha hecho pensar, por lo menos en Rosario, que hemos perdido la oportunidad de haber llamado al seminario El Dorado entre la materia y el fantasma, ¿no? Que hubiera sido una gran oportunidad, ¿no? Hay muchas relaciones, yo creo que en lo que has comentado con lo que ha dicho Sergio Baur, me parece que habéis estado fantásticos juntos los dos, ¿no? Porque además, en cuanto al tema fundamental, la idea de mito que nos ha introducido Sergio y la idea de fantasma que nos has introducido tú, pues de pronto ya es un pequeño interruptor que nos hace pensar si el verdadero fantasma de Occidente no habrá sido justamente el mito, ¿no? El mito del paraíso, el mito de... claro, esto lo puede ver alguien que ha vivido en las Islas Afortunadas, en cierto modo, ¿no? Bien, esto, claro, cambia por completo tanto la geografía del Dorado como la genealogía del Dorado y la descendencia del Dorado. Porque claro, a medida que estabas contando estos episodios y tomando a Humboldt como hilo conductor, alguien que pisando el Dorado se da cuenta del fantasma del Dorado, ¿no? De pronto podemos empezar a pensar el Dorado como una continuidad fantasmática terrible, ¿no? Es decir, Humboldt es contemporáneo de ese otro gran El Dorado que va a sustituir a la fantasía extractiva, material, de riqueza de oro, etcétera, por ese otro oro de las ideas, que es la independencia americana, que va a ser el dorado de los revolucionarios franceses, ni más ni menos. Es decir, ¿para qué queremos sacar oro de América si ya tenemos el modelo, la fantasía soberbia y deslumbrante de una revolución cumplida allí en América, con una constitución nueva, etcétera, etcétera, que va a ser el modelo, en cierto modo, de nuestras... Incluso, claro, ese El Dorado ahora se manifiesta bajo otro punto de vista, que es que ya no hay que ir a esos lugares a extraer la materia de eso, sino que va a venir a nosotros, el viaje de Benjamin Franklin a Europa, a exportar ya el modelo americano, es claramente el dorado viene a nosotros, ¿no? Eso nos introduce en todas las fantasías ya del dorado consumistas del mundo contemporáneo, ¿no? Es decir,
El plan Marshall es un dorado, después de la Segunda Guerra Mundial, el dorado que viene a nosotros, ¿no? Y nos da una visión, desde luego, mucho más moderna de las variaciones de ese mito, donde el dorado ya no necesita ser encontrado, sino que adviene. Es bueno, esto relacionado con el capitalismo no estaría mal empezar a analizarlo. En cualquier caso, me da la impresión de que Humboldt ha podido ser, en cierto modo, ya consciente de todo esto, pero claro, él en su viaje, en la parada que hace en Canarias, en Tenerife, empieza a ser consciente de que el oro no está tanto en la materia, sino en la circulación. No es tanto, como diría en lenguaje marxista, la mercancía, sino la autopista por donde circula la mercancía. Es decir, que eso es extraordinariamente moderno también, ¿no? Es decir, esto es la base de la globalización. Lo que circule por las autopistas da igual, si tenga mucho valor, poco valor, porque lo que genera plusvalías, lo que genera riqueza, es justamente el establecimiento de las vías de comunicación, ¿no? Claro, importantísimo, ¿no? A mí me ha resultado, desde luego, que desde ese punto de vista, esa manera de no poder encontrar un hilo a El Dorado, como has confesado al principio, sin embargo, habría a todo este horizonte de posibilidades, ¿no? Sí. En realidad, la búsqueda del dorado remite a la naturaleza humana, a la codicia, al afán de lucro, a esos instintos que finalmente se repiten en la historia, se reproducen continuamente y en algunos momentos pues adquieren una dimensión mucho más trágica, ¿no? Como en el caso de América, ¿no? La resolución es complicada, ¿no? Ahora podríamos hablar del dorado en otros planetas. El hombre seguirá buscando algo, ¿no? Se habla de las tierras raras, de la búsqueda de nuevos materiales, en viajes espaciales, por ejemplo. Como si realmente no hubiéramos podido superar esto, superar ese instinto que vivíamos, una impronta cultural y que nos conduce a un bucle continuo de repetición, de reformulación de viejas ideas que están en la naturaleza humana, ¿no? Y yo estoy más interesado, como soy pesimista con respecto a la regeneración del ser humano, estoy más interesado en las fórmulas en las cuales el ser humano consigue sortear esa maldición mediante el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de formas de superar esta tara antropológica que nos condena a repetir siempre los mismos errores, ¿no? Y está buscando el mismo fantasma. Y el mismo fantasma siempre, ¿no? Siempre. En unos casos, el oro del crepúsculo, de ese horizonte en el que se oculta el sol, donde se supone que estaría el paraíso, es también el lugar donde brota la sangre de la tragedia, ¿no? O sea, el rojo y el dorado están mezclados continuamente en todas las historias del dorado americano, las maravillosas crónicas que hablan de ese mundo y que en algunos casos se ha llegado a hablar de una anticipación del realismo mágico americano, ¿no? Los cronistas que sin intención literaria estaban haciendo realismo mágico, pues claro. O como por ejemplo la exaltación de un personaje tan terrible como fue Lope de Aguirre, ¿no? Un personaje desmesurado, terrible, ¿no? O sea, que un día podría ser un asesino serio, ¿no? Todas estas historias generan una especie de desarrollo imaginario, del imaginario humano, sin que
se vislumbre ninguna forma de superación. En mi opinión, no hay ninguna. Habrá otras tragedias similares y adoptarán otras formas distintas, pero no vamos a salir del bucle, me temo. Sí. Claro, eso también depende de la actitud de cada cual. Hay gente que es optimista, que cree en la idea de progreso, en todas estas cosas. Decía Baudelaire que el verdadero progreso no será posible hasta que se superen las trazas del pecado original. Del significado de la serpiente y también de los otros relatos del Génesis, como es la historia de Caín y Abel. No, sí, claro, finalmente, detrás de esa búsqueda, ya sea del oro de la esperanza, del oro del paraíso, o del oro como materia transfiguradora que promete todos los paraísos, está siempre, evidentemente, la religión detrás. Esto ya nos lo pone además Max Weber cuando escribe La ética protestante y el espíritu del capitalismo, nos dice bien claro lo que está detrás del deseo de riquezas, etcétera, etcétera, sino que otra cosa, sino el paraíso religioso, ¿no? Evidentemente. Rosario, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Hola, tenemos acá algunos comentarios. Por ejemplo, de Gabriela Hernández Celis, que dice: me alegra oír la mención de Juan Antonio Ramírez, autor muy leído en Argentina, en el campo de la historia del arte y campos afines. Sus Medios de Masas e Historia del Arte es un clásico, muy lamentada su temprana pérdida, un cálido saludo desde aquí. Acá Laura Erobaldi pregunta si por favor podría repetir el nombre de la autora del libro La Búsqueda. ¿Del libro, perdón, Rosario? La Búsqueda. El de la búsqueda. Mircea Eliade. Mircea, era un escritor rumano. Mircea con C, Eliade. Ahora lo buscamos y lo compartimos. Y después, perdón, vamos a ver. Roberto Amilburu Marín dice: señor Castro, ¿dónde coloca usted la búsqueda de la fuente de la eterna juventud desde el propio Colón? Creo que es uno de los mitos importantes, además del Dorado o el Paraíso. Por cierto, excelente conferencia, mi enhorabuena. Bueno, sí, el pensamiento mítico está presente en Colón continuamente, ¿no? En la génesis, en la gestación del viaje, ¿no? ¿Se refería a esto, ¿no? A la pregunta? ¿A dónde colocas tú el origen del mito de la eterna juventud? Está asociado con la idea del paraíso, ¿no? Es la superación de la contingencia, de todas las contingencias. La muerte es la peor de todas. Pero en realidad, el tema del oro, quien lo captó mejor, en mi opinión, fue un surrealista, André Breton. André Breton, en un texto no muy conocido, se llama El discurso sobre la poca realidad, dice lo siguiente: el oro del tiempo está fuera del tiempo. Quiero decir que mientras nuestra vida discurra por el cauce del tiempo, del río del tiempo, que es el río Orinoco, de Humboldt, pero ese es un río físico, pero nuestra vida discurre por el río del tiempo. Mientras discurra por el río del tiempo, todas estas, circunstancias y, consecuencias deplorables de la fantasía, ¿no? Del fantasma. Del fantasma, de los espejismos que se proyectan en nuestra propia imaginación, porque en realidad es nuestra propia imaginación la que crea todo, ¿no? O sea, mientras eso sea así, mientras esté dentro del tiempo, nosotros no podremos resolverlo.
La contingencia como tal es esa. O sea, y crea una angustia enorme, ¿no? Esa posibilidad. La eterna juventud, en realidad, la eterna juventud, como la piedra filosofal, fueron la gran preocupación de los alquimistas en la Edad Media, ¿no? Y desarrollaron todo un pensamiento esotérico, utópico, que no tiene ninguna posibilidad de realizarse, y que en el fondo forma parte de la naturaleza humana. El ser humano sueña siempre con fantasmas, con paraísos perdidos, ¿no? Paraíso perdido en Canarias, la isla de San Borondón se buscó desesperadamente, ¿no? Desesperadamente se pagaron expediciones para alcanzarlo, ¿no? Más curioso, en el mito del San Borondón, tratado en la poesía canaria también, se dice que en el momento de llegar a alcanzarla se desvanece. Cuando parece que ya la tenemos al alcance es cuando se va. Forma parte de esa historia, ¿no? Y digamos que vivimos en esos errores, ¿no? Continuos, ¿no? En el mito de San Brandán, una de las imágenes que se repite es la barca del santo sobre el lomo de una ballena. Confundió una isla con una ballena. Estamos continuamente confundiendo. Buscamos una cosa y encontramos otra. Pero digamos que es la condición antropológica, ¿no? Lo que aflora en todas estas historias, ¿no? Que después se convierta en tragedia. Bueno, la historia del Dorado y las aventuras de Lope de Aguirre son una tragedia, ¿no? Absoluta, ¿no? Pero aquí no podemos ir más allá, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, Rosario. Tenemos acá Aimé Valentina Rodríguez dice: muy interesante esto acerca de la búsqueda del dorado como una personificación de la codicia humana, porque creo que es cierto y que actualmente seguimos en esa búsqueda en todos los aspectos. Eso es un comentario. Después Natalia Guigou pregunta por el nombre de la autora que trabajó sobre los mapas sonoros de América. El mapa de... Los mapas sonoros de América, la autora. Sí, Eliana Cabrera Silvera, con S y con V. Es canaria, pero se doctoró en la Universidad de Milán y suele trabajar con profesores italianos. Es muy joven, es una doctora muy joven. Es etnomusicóloga. El mapa sonoro lo hace desde la especialidad de la etnomusicología. Y también ella misma pregunta el texto de Bretón, ¿cómo se llama? Si puede repetir el nombre del texto de Bretón. Discurso sobre la poca realidad. Después, Roberto Amilbur Marín dice: ha mencionado usted a Ursúa y Lope de Aguirre, quizás es uno de los ejemplos de llevar esa búsqueda hasta las últimas consecuencias, no solo mitos. ¿Qué tiene todo ello de búsqueda utópica de algo que no solamente es material? La conexión de todo esto con las utopías y su búsqueda creo que tiene su propio punto de enlace. ¿Cree usted que esto es así? Que tiene un punto de... Punto de enlace. Que tiene su propio punto de enlace. Bueno, el punto de enlace yo lo señalé en el horizonte antropológico, el marco antropológico en el que surge estas fantasías, ¿no? Confundiendo la realidad con el deseo. No hay otra... Son proyecciones fantasmáticas. Por eso quise hablar de San Borondón, ¿no? Ahora, se pueden encontrar muchos otros ejemplos en otras culturas. Desde el campo de la antropología cultural es desde donde hay que analizar estas cosas, pienso yo, ¿no?
No, yo no soy antropólogo, pero me parece que es un campo de una enorme fecundidad. Por eso Mircea Eliade es una de las fuentes importantes para comprender estos fenómenos, ¿no? Y yo creo que allí hay bastante información sobre estos temas, ¿no? Gracias. Y después tenemos una pregunta de Beatriz Carrillo. Hola, muchas gracias. Quería preguntarle qué relación establece él, entiendo que él es usted, entre conquistador y descubrimiento, y también respecto al proceso que él parece enunciar respecto al proceso de urbanización de América precolombina, donde se recubriría algo o no, y los procesos de alternancia en el poder en tierras europeas como España. Si lo que él estaría proponiendo, perdón, está redactada muy rara la pregunta, ese proceso de superposición de iglesias por mezquitas o al revés, u otras infraestructuras urbanas relacionadas al poder, como una especie de modelo histórico insoslayable, y que también habría ocurrido en América, pregunta, y cómo estaría proponiendo llamar a este proceso en ambos casos, y si puede decir algo más sobre Laguna. Bueno, espero se entienda mi inquietud, más que mi pregunta, gracias. Beatriz Castillo. Bueno, yo no, la propuesta no es mía, yo no propongo nada, únicamente estoy describiendo un tipo de lectura política extrema, o extremista, vamos a decir, que formuló Germán Arciniega, en el sentido de que reprocha a los conquistadores no solamente las tropelías cometidas, sino el hecho de que construyeran las ciudades de acuerdo con patrones europeos. Entonces la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿había que haber desarrollado una arquitectura neoazteca, por ejemplo? ¿Era mejor hacer un pastiche y crear arquitectura de esa manera? No sé, yo creo el difusionismo es una teoría cultural que dice que, en definitiva, los fenómenos culturales, si se encuentran en dos partes del mundo, es porque alguien los ha trasladado. En ese sentido, las rutas comerciales, marítimas, las invasiones, por todos esos procesos hay difusionismo. Y en ocasiones, y casi siempre, hay violencia. En raras ocasiones no la hay, ¿no? Se puede encontrar, por ejemplo, la ruta de la seda mantuvo separados a China y a Occidente, y hubo intercambios de los cuales se benefició, en mi opinión, se benefició más Occidente que Oriente, pero lo cierto es que no hubo invasión. O sea, no es necesario que haya invasión. No siempre el comercio sigue a la bandera, o la bandera sigue al comercio. O sea, no es necesario, pero los procesos de aculturación son traumáticos. O sea, uno incurriría en un buenismo diciendo, bueno, podríamos llegar a una convivencia. Entonces cabría la posibilidad de lanzar una hipótesis que fuese la convivencia pacífica de los emperadores incas o aztecas con los conquistadores, creando una especie de cogobierno. Por eso decía yo que es una reducción del absurdo cuando realmente la naturaleza humana es el límite. O sea, el límite antropológico, o sea, el ser humano no puede resolver los problemas de esa manera. Que sería deseable que así fuera, pero si somos realistas, nos damos cuenta de que a lo largo de la historia, estoy hablando de los procesos históricos, no ha sido así. No ha sido así.
digamos que el afán expansionista convierte el mundo en un infierno, ¿no? También hay un afán expansionista pretendidamente pacífico, pero que no lo es. Por ejemplo, la expansión del capitalismo se plantea de una forma violenta, imponiendo modelos culturales que cambian el mundo. Y se trata, por lo tanto, de una transformación no deseada por los pueblos que sufren ese tipo de colonización capitalista y consumista, ¿no? Entonces, la expresión, el arte es un camino importante para evacuar estos problemas, para resolverlos por el camino simbólico. No deja de ser una consolación, un consuelo, que tengamos que cifrar el valor del arte en esta capacidad de representarnos una utopía. Pero incluso las utopías cada vez encuentran más difícil su formulación, su postulación. Cada vez es más complicado utilizar el arte para proyectar utopías, ¿no? Algunas de las utopías, cuando se trata de utopías sociales, han sido también sangrientas, ¿no? El ser humano tiende a eso, ¿no? O sea que realmente podemos ignorarlo, pero si nos basamos en los hechos históricos, nos damos cuenta de que las evidencias son muy adversas, ¿no? Y no prometen ninguna resolución de los conflictos, ¿no? Eso es así, ¿no? O al menos así lo veo yo, no me atrevo tampoco a establecer ninguna conclusión definitiva, ¿no? ¿Alguna cosa más, Rosario? ¿Qué tal? No, no tenemos más preguntas, así que de mi parte agradecer a Fernando por su intervención en el curso y por haber aceptado participar. Muchísimas gracias, Fernando, por tu aporte, que además me parece interesante como contrapunto de algunas perspectivas que van a estar hacia el final del curso. Y bueno, si les parece bien, podemos ir cerrando y recordándoles también que, bueno, mañana nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana para el módulo titulado El Dorado en el Arte, a cargo de Gabriela Siracusano y Cristina Lucas. Así que los esperamos mañana. No se preocupen por el tema de los nombres, porque por lo que vimos están todos con nombres, están ok. La verdad es que tuvimos muchísimas consultas vinculadas a lo técnico y no pudimos responder una por una, pero les comento eso como para que se queden más o menos tranquilos y tranquilas. Así que bueno, Miguel, te doy la palabra para cerrar y de mi parte nos vemos mañana. De acuerdo, Rosario, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, una vez más. Ha sido un placer tenerte aquí. Se han abierto una cascada de ideas. Yo ahora con esto último que has dicho, no he querido intervenir porque prefiero que hable la gente de fuera, pero esta manera de plantear las cosas, cuando has dicho que hay un, digamos, no sé si podríamos decir un desgaste del arte por no poder presentarnos utopías, estaba pensando del arte, sí, desde luego, y a lo mejor es bueno que sea así, que el arte ya no se cree las utopías, pero de las imágenes están por todos lados. Si cambiamos el chip de historiadores del arte a estudios visuales, nos encontramos con que las imágenes nos están vendiendo utopías, edenes, eldorados, todo el rato, continuamente, ¿no? Y ahí ya la cosa cambia, ¿no? Pero bueno, sí. Yo en eso no. No, me refiero a la publicidad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? A esto me estoy refiriendo. Es decir, que la presencia de esos fantasmas es continua. Ah, no, sí, continua. sí. A eso me refiero, ¿no? No, al final lo que ha perdurado es el capitalismo. O sea, los fantasmas del capitalismo se han reproducido, se han
reorganizado, reformulado. Sí, no, de esto supongo que nos hablará Miñolo, pero claro, finalmente el gran fantasma es el capitalismo, claro. Claro. Evidentemente, claro. Y sus estructuras deseantes. Y también es un fantasma pensar que se puede desmoronar mañana mismo. Pero es legítimo pensarlo. Ya. Evidentemente, el capitalismo se reinventa porque el alimento del capitalismo es el deseo. Y el deseo está en la naturaleza humana, el deseo de felicidad. Por ejemplo, yo vivo en unas islas que son turísticas. ¿Qué sería de Canarias, de la actividad económica de Canarias, si no fuese por el deseo, si no fuese porque hay turistas que desean encontrar un ambiente paradisíaco, un sol, un clima, lo que sea? Todo este tipo de cosas es la búsqueda de la felicidad. Mientras la búsqueda de la felicidad siga siendo el motor de nuestra vida. Y claro, tampoco podemos adoptar una postura ascética diciendo, pues vamos a matar en nosotros mismos esa necesidad de felicidad, porque forma parte de la naturaleza humana. Entonces, claro, los estoicos son felices a su manera, matando el deseo, pero sufriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor es una autosatisfacción basada en extirpar en ellos mismos ese impulso de buscar la felicidad. O sea, la felicidad, algunos la ponen en el oro, en otras muchas formas, ¿no? de estímulo, ¿no? El capitalismo se reinventa siempre porque se basa en el deseo, no en el deseo, sino en la estimulación de los deseos. Y los deseos, a su vez, tienen un fundamento que es la búsqueda de la felicidad. Pero, evidentemente, podemos inventar formas o reinventar formas de salir de ese bucle, pero es difícil. Y el arte lo ha estado haciendo. Lo que pasa es que hay un momento que también hay cansancio en el arte. El arte es el mundo donde podemos llevar la vida que nos gustaría llevar, pero no podemos, ¿no? Nos encontramos ahí en un mundo paralelo, maravilloso, donde cabe imaginar fantasías, pero uno puede decir, bueno, es mejor una fantasía imaginada que una fantasía real que acaba en tragedia, ¿no? Pues sí, también es verdad, ¿no? Pues eso lo vio muy bien Freud, ¿no? Freud vio claramente que el arte era lo que él llamaba la gran reserva. O sea, si quisiéramos hacer realidad nuestros deseos, todos nuestros deseos, iríamos a la cárcel. Nos convertiríamos en seres asociales y iríamos contra las leyes, acabaríamos en la cárcel. Pero tiene que haber una reserva en la cual los seres humanos sigan pensando que todo eso es posible y que la felicidad se puede alcanzar. Pero bueno. Bueno, cortamos que si no seguimos toda la noche. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Rosario. Y Sergio, muchas gracias a ti que estás ahí también en la sombra. Y por supuesto a todos los participantes que siguen siendo muchos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestras preguntas y nos vemos mañana.